Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, está cargadito de chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Si eres nuevo o nueva por aquí, te doy una súper bienvenida y te invito a que te suscribas ya. No te pierdas nada del contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo nuevo y no te pierdas ni un solo detalle. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de un tema que ha revolucionado el mundo del entretenimiento y que, estoy segura, a más de uno y de una les va a encantar: Andercel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, Serkan Bolat y Eda Yildiz, o como los conocemos aquí, Hande y Kerem. Pero no nos vamos a quedar solo en la ficción, no. Vamos a adentrarnos en el mundo real, en los rumores, en los encuentros y sobre todo, en ese día clave, ese día que nos hace preguntarnos si realmente hay algo más entre ellos. Porque, seamos sinceros, después de la serie, todos, absolutamente todos, esperábamos que Hande y Kerem llevaran su amor de la pantalla a la vida real. Y bueno, si no se lo preguntaban, se los preguntaba yo, La química entre ellos era innegable, la conexión era palpable, y sus miradas, ¡ay, esas miradas! Parecían hablar por sí solas. Así que cuando empezaron a surgir rumores sobre un posible romance, todos, absolutamente todos, nos emocionamos muchísimo. La historia de amor de Hande y Kerem, o mejor dicho, su relación, ha sido un tema recurrente en los medios y en las redes sociales desde que terminó la serie. Hemos visto fotos juntos, mensajes cariñosos en redes, declaraciones ambiguas que nos mantenían en vilo, y momentos que nos hacían creer que el amor, definitivamente, había traspasado la pantalla. Pero como en toda buena historia de amor, ha habido momentos de dudas, de distanciamiento, y de silencios que han alimentado la incertidumbre. Pero, ¿de qué día clave estamos hablando? ¿Qué es lo que ha despertado nuevamente la curiosidad y ha hecho que los fans de todo el mundo se pregunten si Hande y Kerem podrían estar juntos una vez más? Pues bien, amigos, amigas, el día clave al que me refiero es un evento muy específico, una coincidencia que para muchos no fue tan coincidencia. Me refiero a un evento en particular, donde Hande y Kerem se reunieron, y no fue cualquier reunión. Fue una reunión con un significado especial, un evento que para muchos fans, y para mí también, fue la prueba de que algo más podría estar sucediendo. En este vídeo vamos a analizar a fondo este día clave, vamos a repasar los detalles, las imágenes, las reacciones y sobre todo, vamos a tratar de responder a la pregunta del millón: ¿coincidencia o algo más? ¿Se encontraron por casualidad como amigos, o hubo algo más, una chispa, una llama que aún no se ha apagado? Prepárense porque nos vamos a sumergir en el universo de Hande y Kerem, en sus gestos, en sus miradas, y en todo lo que nos puedan revelar. Pero antes de entrar en materia, quiero que sepamos algo importante. Tanto Hande como Kerem son profesionales increíbles, talentosos y exitosos. Cada uno de ellos ha construido una carrera sólida y admirable, y merecen todo el respeto del mundo. Este vídeo no busca juzgar ni especular negativamente sobre sus vidas personales, sino simplemente analizar los hechos y, como buenos fans, soñar un poco con la posibilidad de que la magia de Love is in the Air se repita en la vida real. Así que, sin más dilación, vamos al evento que nos ocupa. Y para que nos pongamos en contexto, recordemos que después de la serie, Hande y Kerem tuvieron sus propios caminos. Ambos se enfocaron en sus carreras, en proyectos personales, y por supuesto, en sus vidas sentimentales. Hubo rumores de romances, algunos confirmados, otros no, pero lo cierto es que en un momento dado, parecían estar separados, cada uno por su lado. Pero como dice el dicho, el amor siempre encuentra el camino, y aquí es donde entra en juego el día clave. Este día Hande y Kerem coincidieron en un evento, una gala, un acto público, un lugar donde la expectación estaba por las nubes. Los medios, los fans, todos estaban atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada interacción entre ellos. ¿Y qué pasó? Pues bien, las fotos, los vídeos, las redes sociales explotaron. Se filtraron imágenes de Hande y Kerem juntos, conversando, sonriendo, compartiendo momentos. Las miradas, de nuevo, hablaron por sí solas. La química, aunque habían pasado varios meses desde que trabajaron juntos, seguía intacta. Parecían sentirse cómodos, relajados, como si el tiempo no hubiera pasado. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Los comentarios, los tweets, las publicaciones en Instagram,
todo se inundó con mensajes de ilusión y esperanza. Están juntos, volvieron, el amor existe. Eran algunas de las frases más repetidas. Y es que para muchos esa noche fue la confirmación de que el amor entre Andy y Kerem seguía vivo, latente, esperando el momento oportuno para florecer de nuevo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue realmente una coincidencia? ¿O hubo algo más detrás de ese encuentro? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar algunos detalles clave que nos pueden ayudar a sacar nuestras propias conclusiones. En primer lugar, la elección del evento. ¿Por qué justo ese evento? ¿Estaban obligados a asistir? ¿O fue una decisión personal? Si bien es cierto que ambos son figuras públicas y es probable que recibieran invitaciones, la elección de asistir a un evento en el que sabían que se encontrarían, es algo que ya nos da mucho que pensar. En segundo lugar, la actitud de ambos. ¿Cómo se comportaron? ¿Se mostraron distantes e incómodos? ¿O por el contrario, se mostraron cercanos, cómplices y felices de reencontrarse? Analizar sus gestos, sus sonrisas, sus miradas, nos puede dar pistas muy valiosas. En tercer lugar, la información que filtran. Hay mensajes ocultos en sus redes sociales. Han hecho declaraciones que sugieren algo más que una simple amistad. Las entrevistas, las publicaciones en Instagram, los comentarios, todo puede ser analizado con lupa para intentar descifrar si hay algo más. Y por último, la opinión de los expertos. ¿Qué opinan los especialistas en lenguaje corporal? ¿Qué conclusiones sacan de sus gestos y de sus interacciones? Analizar sus posturas, sus miradas, sus expresiones faciales, nos puede dar una visión más profesional y objetiva de la situación. Ahora adentrémonos en los detalles más jugosos de ese día clave. Primero, las fotos. Las imágenes de Andy y Kerem juntos son la prueba definitiva de que se encontraron y compartieron tiempo. Vemos a ambos sonriendo, conversando, y en algunos casos, incluso tocándose de manera sutil. La cercanía física es un indicador muy fuerte de una conexión emocional. Analizando la expresión facial, notamos que ambos irradian felicidad y comodidad. Sus ojos brillan, sus sonrisas son sinceras y se nota una evidente conexión. Los expertos en lenguaje corporal suelen decir que cuando dos personas se sienten atraídas, tienden a imitarse mutuamente, repitiendo sus gestos. ¿Observaron este fenómeno en las fotos de Andy y Kerem? ¿Notaron si se espejaban mutuamente? En cuanto a las declaraciones públicas, tanto Andy como Kerem han sido muy cuidadosos con sus palabras. No han confirmado ni desmentido los rumores sobre su relación. Sin embargo, sus declaraciones sobre el cariño y la admiración mutua son constantes. Han hablado sobre su buena relación, sobre la experiencia de trabajar juntos en Love is in the Air, y sobre el afecto que se tienen. Es importante destacar que aunque no haya confirmación oficial, la ausencia de desmentido también es significativa. Si solo fueran amigos, no hubieran aprovechado para aclarar la situación y evitar especulaciones. El hecho de mantener la ambigüedad alimenta la ilusión de los fans y mantiene la llama de la esperanza encendida. Analizando las redes sociales, vemos que Andy y Kerem suelen intercambiar likes y comentarios en sus publicaciones. Aunque no son mensajes explícitos, son señales de que se siguen mutuamente y están pendientes de lo que hacen. Los fans, por supuesto, interpretan cada like y cada comentario como una señal de complicidad. En cuanto a la opinión de los expertos, muchos analistas de lenguaje corporal han señalado que la actitud de Andy y Kerem sugiere una conexión emocional fuerte y una atracción mutua. Han destacado la frecuencia con la que se miran, la cercanía física y la comodidad que muestran al estar juntos. Sin embargo, también hay que ser realistas. No podemos afirmar categóricamente que Andy y Kerem estén juntos. Podrían ser amigos, podrían estar jugando con los medios, o simplemente podrían ser dos personas que se llevan bien y se sienten a gusto estando juntas. Lo cierto es que el día clave Andy y Kerem nos regalaron un momento mágico, un reencuentro que despertó la ilusión de todos. Y aunque no sepamos a ciencia cierta qué está pasando entre ellos, sí sabemos que la chispa sigue encendida, y que la química entre ellos es innegable. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿coincidencia o algo más? La respuesta, amigos, amigas, es subjetiva. Cada uno de ustedes, basándose en la información que les he proporcionado, puede sacar sus propias conclusiones. Pero lo que sí es innegable es que Andy y Kerem siguen siendo una de las parejas favoritas del público, y que su historia de amor,
tanto en la ficción como en la vida real, nos sigue emocionando y cautivando. Yo personalmente soy una romántica empedernida. Y sinceramente me encantaría que Andy y Kerem encontraran la felicidad juntos. Creo que harían una pareja maravillosa. Pero independientemente de lo que suceda, les deseo lo mejor a ambos en su vida personal y profesional. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo el día clave, hemos desmenuzado los detalles, y hemos tratado de responder a la pregunta del millón. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes este chismecito jugoso, y espero que les haya gustado mi análisis. No olviden que los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones, y a decirme qué piensan ustedes sobre Andy y Kerem. ¿Creen que están juntos? ¿Creen que solo son amigos? ¿Les gustaría que fueran pareja? Me encantaría leer sus comentarios. Y ahora, como siempre, un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por favor cuéntenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.